básica es ver estos dos temas. Uno es como realizar una búsqueda gráfica. Como no tenemos red, yo asumí que iba a haber internet, entonces obviamente los ejemplos no se los voy a poder mostrar, pero aunque sea, la clase se la van a quedar, yo se las dejo obviamente, la idea es que tengan rudimentos. Cuando uno hace una búsqueda gráfica, lo primero que viene a la mente es esta frase del niño el viejo, que es nunca soplan buenos vientos para quien no sabe dónde va. Entonces, lo primero que uno dice es, bueno, ¿qué estoy buscando? Que a veces uno piensa que es sencillo lo que está buscando y que lo tiene claro, pero en realidad cuando empieza a buscar y no lo encuentra, quiere decir que no está definiendo justamente con precisión qué es lo que quiere saber. Yo una vez en otro país pregunté una cosa, me dijeron lo que me entendieron y me mandaron al diablo. Llegué a otro lugar, pero era, bueno, obviamente no supe preguntar, pregunté con mal acento, entonces, así que... El puntito de arriba. Perdóname, pero pasamos de ahí o te pongo el... No pasa otra cosa, no hay problema. Entonces, la primera cosa que tengo que hacer es definir con precisión en mi cerebro qué es lo que quiero saber. Y esto nos lleva de plano a un sistema de preguntas que se llama PICO, que se usa para investigación, pero también sirve para uno definir qué es lo que quiere preguntar. PICO viene de paciente, intervención, comparación y outcome o resultado clínico, ¿no? Outcome, resultado. Entonces, yo, digamos, cuando estoy pensando en buscar algo, digo, bueno, tengo que definir qué tipo de pacientes o qué problema específico, ¿sí? Cuando digo específico quiero decir preciso. Estoy, evaluando, intervención, bueno, todo lo que está ahí, bueno, estoy tratando de preguntar algo sobre causa, sobre rédito diagnóstico de un test, sobre tratamiento, mejor un tratamiento que el otro, sobre complicaciones, sobre epidemiología, ¿sí? Comparaciones, si hay, digo, bueno, estoy queriendo saber si un tratamiento es mejor que el otro, si un test diagnóstico es mejor que el otro. Y finalmente outcome es, bueno, cuál es el resultado final. Entonces acá abajo hay, digamos, un ejemplo de glossario, y bueno, ¿cómo podría describir un grupo de pacientes similar al mío? Si yo soy pediatra, digo, bueno, el niño con otitis médica, ¿qué intervención principal estoy considerando? El tratamiento con antibióticos y analgésicos, en comparación con el tratamiento solo con analgésicos, produce un aumento, o sea, es un resultado clínico, aumento en el porcentaje de curaciones. Esto es un ejemplo de cómo uno desglosa una pregunta PICO. Entonces, lo que a mí se me ocurre en la cabeza y quiero saber, lo tengo que desglosar de esta manera. Pues si yo pregunto pancreatitis, voy a tener 7.509.000.8 resultados posibles. Por lo tanto, voy a tener que ver uno por uno esos registros en la base de datos que esté analizando y no voy a quedarme con nada. Entonces ahora, si yo digo, bueno, en los pacientes con colecistectomía, ¿sí?, que se hicieron una laparoscópica, ¿sí?, comparada con la, no sé qué, tienen pancreatitis aguda, pero ya tienen pancreatitis aguda, yo ahí le escribí claramente. Entonces puedo empezar a buscar, después hay que traducirlo en un sistema de búsqueda, puedo empezar a buscar algo más precisamente. Entonces ahí voy con este punto. Gracias, Ana. Esto se veía mejor en la pantallita que pero acá. Después lo van a tener en pantalla en su computadora, así que lo van a ver bien. ¿Qué corno es esto? Esto es la tabla de niveles de evidencia del Centro de Medicina Basada en la Evidencia de Oxford. No todas las publicaciones médicas son iguales, no todo lo que aparece publicado tiene la misma jerarquía. Hay una especie de escala zoológica en lo cual, digamos, lo más bajo, o sea, lo que sería el equivalente a una prueba, es el reporte de casos, ¿sí? Entonces yo voy y presento, tengo un caso de un paciente que tuvo un dolor de oreja, entonces un caso. El siguiente escalón, que sería un organismo bicelular, bueno, tengo varios pacientes con dolor de oreja, y el Homo sapiens es los ensayos controlados aleatorizados, los estudios epidemiológicos de cohorte bien realizados, y el sapiens sapiens, o sea, lo que se supone somos todos nosotros,
el supertope son las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, que después vamos a ver un poco qué es. Entonces, en función de eso, la Universidad de Oxford propuso un sistema de clasificación que se combina también con el tipo de pregunta del algoritmo. ¿Qué tipo de pregunta tengo yo? Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber si un problema es frecuente o no, es decir, ¿cuál es la prevalencia de asma atópico en la Argentina? Lo mejor que puedo tener, o sea, el mayor nivel de evidencia para responder esa pregunta es ver si tengo un estudio local, ¿sí? Un registro, por ejemplo, un survey, un registro local o un censo local. Supongamos que no hay, digo, bueno, ¿qué otra cosa me puede ayudar? Bueno, una revisión sistemática de estudios más pequeños, de registros más pequeños, que no son un censo, un registro grande, y si no tengo eso, o digamos, tal vez lo que mejor responde a mi pregunta es un estudio más chiquitito todavía. Entonces yo tengo diferentes grados y tengo diferentes preguntas. Entonces puedo querer ver cuál es la frecuencia de algo, eso es epidemiología pura, o puedo tratar de, o puedo tener una duda respecto a si un estudio diagnóstico tiene, digamos, buena performance o no, o cuáles serían las consecuencias en un grupo y otro si yo trato a los pacientes con un tratamiento o con el otro, o, por ejemplo, una intervención terapéutica sirve, ¿sí? Eso tiene que ver con la eficacia terapéutica, o cuán común es el daño producido por un fármaco o por una estrategia de manejo de los pacientes, esto tiene que ver con seguridad. Hay eventos adversos raros, por ejemplo, de esta medicación, ¿sí? Y finalmente, la pregunta más compleja de responder es, ¿vale la pena, por ejemplo, adoptar una tecnología sanitaria o un tratamiento para manejar a los pacientes en este contexto? Esta es la pregunta que en general se hacen los decisores en salud, ¿sí? O sea, alguien que maneja una prepara, alguien que maneja un hospital, el ministro de salud, y que, bueno, que hacemos sobre tecnologías sanitarias y colaboramos aportando información para responder. Entonces hay diferentes tipos de preguntas y para cada tipo de pregunta hay una respuesta que es la más apropiada. Entonces, no todas las respuestas están en los metaanálisis, no todas las respuestas están en los ensayos clínicos aleatorizados, no todas las respuestas están en los controles. ¿Sí? En los diferentes diseños de estudio puede haber respuestas apropiadas o no según lo que yo me esté preguntando. Entonces, cuando yo me planteo de buscar, sin lugar a dudas, el primer lugar que yo puedo buscar, porque está a tiro y es fácil, es Google. Y en Google voy a encontrar mucha basura y algunas cosas un poco más precisas. Entonces Google tiene una cosa que se llama Google Scholar o Google Académico, que tiene el delicioso encanto que a veces nos trae el PDF gratis, que algún coreano amablemente subió y uno tiene acceso. Entonces, esta es una muy buena fuente. Ahora, Google, ustedes saben que si le preguntan cualquier cosa, contesta cualquier cosa, entonces hay que tratar de ser muy preciso en los términos, de búsqueda que yo aplico. Pero hay otras fuentes de búsquedas, algunas las conocen, seguramente todos conocen PubMed, pero tal vez no conozcan la existencia de Cielo, de Lilacs o de Cochrane Plus, que son 3 bases de datos que específicamente nos dan información en idioma español, digo, para los que no tienen un dominio del idioma inglés, es una ayuda muy importante. Y en el caso de Cielo y Lilacs, específicamente se centran en la información biomédica publicada en la región, en Iberoamérica o en Latinoamérica. Entonces, mucha de la producción científica local o regional no la van a encontrar en PubMed, sino que la van a encontrar en estos buscadores. Entonces, esto es muy importante, porque como nosotros vivimos en Argentina, lo que ocurre en Filadelfia nos importa un poco, o tal vez nada. Entonces, es importante tener presente estos buscadores. Cuando uno utiliza cualquiera de estos buscadores, excepto Google Académico, uno puede preguntar hacia lo bestia, insisto, con precisión, lo que tiene que manejar son estos términos, son los operadores booleanos. ¿Los conocen? ¿Ustedes han utilizado alguna vez? Sí. Ok. Entonces, la construcción, digamos, de la pregunta en cualquiera de los buscadores, el paradigma es PubMed,
es conocer esto que vamos a ver ahora. Si yo pongo un AND en el medio, entonces tengo hiperactividad y metilfenidato, lo que me van a aparecer son solamente los registros que contienen ambos términos. Si ustedes en PubMed, en el casillero de búsqueda, ponen directamente hyperactivity y methylphenidate, les va a tomar como que es un AND. O sea, PubMed asume que si no hay nada en el medio es un AND. Pero si pongo OR, voy a tener todo lo que aparezca uno u otro, ¿sí? Entonces esto es una búsqueda mucho más abarcativa. Y finalmente yo puse el NOT, que es un operador mediano que la gente prácticamente no utiliza, y es una pena porque es muy restrictivo, y justamente cuando yo le pregunto a PubMed y me vuelve una chorrera de cosas y no termino de enganchar, usar NOT me puede servir para afinar un poco el bochín. PubMed tiene algunas funciones, la gente usa el casillero de búsqueda nada más, pero si ustedes ven en el display abajo, tiene una parte que se llama Clinical Queries. Entonces Clinical Queries lo que tiene es automáticamente aplica un filtro de información de uso clínico y a su vez, digamos, si uno va recorriendo las pantallas, a veces hay que fumarse a hacer el tutorial, tiene que quedar el tirón que uno compra un electrodoméstico y nunca lee, no lo usa. Queda ahí, ¿cómo se llama? El manual lo tirás ahí, yo lo guardo en un cajón y después juego, y en realidad después me entero que tiene un montón de funciones interesantes como el teléfono y no sé para qué, nunca me enteré que servían. Bueno, eso pasa con PubMed. Si uno algún día, digo, si se bancan, escucharon a mí esta hora de la noche, se pueden bancar a ver el tutorial y van a aprender un montón de trucos interesantes para hacer buenas búsquedas en PubMed. Entonces, el tema de los términos médicos es central. Cuando yo uso PubMed es muy estricto respecto a digamos, de lo que yo puedo preguntar. Si yo cometo errores, no me va a traer lo que yo quiero. Digamos, en los últimos años se incorporó un sistema de usted tal vez quiso decir tal cosa y te vuelve, entonces es como que te ayuda si chingaste con alguna tecla. Pero no es matemático y muchas veces hay pequeños problemas. Como nosotros laburamos en español y tenemos que buscar en inglés, a veces, como decimos con algunos colegas, el paso previo es pasar por un diccionario médico, que el mismo Google te lo provee, y entonces tratar de tener. El otro día, bueno, yo trabajo en un sistema que se llama RIMA, que da servicio de información. Y entonces estábamos haciendo el chiste de, bueno, ¿cómo se dice sabañón en inglés? Bueno, nadie sabe todavía. Bueno, sabañón. Un usuario nos preguntó sabañón, manejo de sabañón. Entonces estábamos mirando toda la gente, no sé, bueno. Entonces, hay gente que está averiguando cómo se dice sabañón en inglés. Bueno, este tipo de cosas. No sé. Yo estaba esperando que me diga. No le puedo perder el chiste porque no lo conozco. Pero bueno, obviamente, si uno está buscando asma, no hay demasiado misterio. Pero a veces si uno busca cosas muy precisas, sí puede haber misterio. Entonces, lo que tiene PubMed específicamente es esto, como una alternativa para ser muy precisos en los términos, que son los MESH, que son los Medical Subjects Headings, que acá les muestro algunas capturas de pantalla. Digamos, uno puede poner la opción de buscar por MESH y lo que da es un casillero. Entonces yo acá puse, por ejemplo, asma, entonces da la posibilidad de buscar algunos filtros, ¿sí? Por ejemplo, yo puse acá para buscar como término principal asma, y despuis lo que abre eso es todos los árboles temáticos que pueden estar relacionados con asma, ¿sí? Le da una codificación, esto es bibliométrico, y a partir de ahí da una serie de opciones. Uno se puede, digamos, colocar acá y ver, digamos, la información que tiene. Pero también, digamos, lo que hay es un diccionario de términos MESH. Entonces yo puedo poner cualquier término y seleccionar el término MESH para hacer la búsqueda. Entonces, ¿cuál es lo interesante de esto? Que me va a llevar a un universo muy
estructurado y controlado de resultados posibles. Entonces la posibilidad de que me aparezca cualquier cosa es sustancialmente menor. Hay otras estrategias para preguntar, esto es común a casi todos los buscadores, no solamente PubMed, que es la utilización de esto, que es un carácter de truncamiento. Entonces, como dice acá, lo que me permite es escribir una raíz de un término, poner el asterisco y a partir de ahí me aparece un montón de cosas. Entonces, si yo pongo esquizofrenia y asterisco, me va a venir esquizofrenia y esquizofrénico. Y así sucesivamente con lo que se les ocurra. Yo puedo cortar la palabra, poner la raíz, entonces amplío la búsqueda. Esto cuando quiero ser más sensible y menos específico en mi búsqueda. Y también, digamos, puedo poner, si es, por ejemplo, acá pusimos este ejemplo, que es paciente o pacientes, si yo pongo el signo de pregunta, me sustituye un solo carácter. En algunas ocasiones puede ser importante utilizar esto como estrategia si uno no encuentra resultados. Sin lugar a dudas, uno de los principales elementos en la construcción de la búsqueda es esto, lo que llaman caracteres de derivación, que no son ni más ni menos que los paréntesis. Entonces, lo que me permite es combinar una serie de términos, ¿sí? Acá pusimos un ejemplo, es fibromialgia y, atención primaria o medicina de familia. Entonces lo que me va a traer el buscador es, este resultado. Yo acá pongo equivalentes, entonces en esto soy abarcativo y con esto soy restrictivo. Entonces yo puedo ir jugando con esto. Habitualmente todos los buscadores tienen, un periodo de prueba y error, y para cada búsqueda uno tiene prueba y error, y a veces uno intuitivamente le parece que no puede ser que no venga nada, un tema que uno sabe que tendría que venir algo. Digo, si yo pongo, como hablamos antes, EPOC y exacerbaciones y no viene nada, hay algo que está mal, está andando mal el buscador, o algo de mi, construcción de términos está mal, o sea, tengo que empezar a revisar cuál es el criterio de búsqueda. Otra estrategia más es el uso de comillas. Esto en Google, todos los usan cuando están buscando, cuando googlean gente, ¿sí? Que es el deporte universal, googlear gente, si vos pones entre comillas, te viene, sí, es un deporte universal, te viene esa, todo lo que se llaman exactamente igual. Ahora, lo que está puesto acá es muy importante. En el AND da lo mismo, o sea, el orden de los factores no altera el producto, pero acá sí, porque la secuencia de palabras es vital, porque lo que voy a volver es textualmente lo que está puesto entre comillas. Entonces, si yo pongo hemorragia digestiva, me va a venir hemorragia digestiva, no me va a venir otra cosa. Y acá voy a otro tema, que es PubMed es el peor lugar para buscar cosas en español, porque la mayor parte de la literatura iberoamericana no está en revistas indexadas, lo cual no quiere decir que la literatura iberoamericana sea mala, quiere decir simplemente que no está indexada, nada más que eso. Y porque en el Index Médico en PubMed hay mucha basura, las revistas que son malísimas, y sin embargo están ahí por un proceso, administrativo, que es, el motivo por el cual se incluyen o no se incluyen las revistas en el Index Médico, no por su calidad médica. Y entonces ahí vuelvo al tema del diccionario. Si estoy buscando algo con lo cual yo no soy, muy canchero y no manejo muy bien el inglés, tratar de encontrar el término apropiado. Un ejemplo muy paradigmático es cuando uno busca hipertensión arterial, si uno pone high blood pressure, se va a encontrar con muchos más, entre comillas, con muchos más resultados que si pone hypertension. ¿Sí? Pues hypertension es, un término que está bien, es correcto, pero no es el término más usado para describir esa patología en la literatura. Entonces, según el buscador que uno utilice y los otros términos que esté buscando, a veces no es la opción más feliz. Entonces, en definitiva, frases textuales, comillas. Yo quiero ver algo textual, busco con comillas. Bueno, esto lo vemos justo en la realidad, de ir a hacer algunas búsquedas, pero bueno, perdón.
Pero digo, básicamente con estos elementos la idea era, digamos, convocarlos a que se pongan a jugar. Google es un gran lugar para encontrar cosas. Cuando uno busca en Google, yo le decía, hay muchas cosas que son basura, entonces ¿dónde recaer cuando uno busca en Google? Sin lugar a dudas, los sitios de las sociedades científicas tienen muchísima información, tienen una pila de información gigante para todas las áreas de la medicina. Los otros lugares que uno puede encontrar información biomédica de calidad son algunos sitios específicos como el NICE. El NICE es una entidad del Reino Unido, de Gran Bretaña en realidad, del Reino Unido, NICE, National Institute of Clinical Excellence, que suele tener muy buenas guías y evaluaciones de tratamientos, de procedimientos diagnósticos, y eso es un muy buen lugar. Y, digamos, sin lugar a dudas, a través de Google uno puede acceder a un montón de documentos oficiales, como normativas de ministerios, no sé lo que son sociedades científicas, normativas de ministerios. En el caso de Argentina está casi todo colgado ahí, no hay otra forma de difusión, no aparecen los buscadores, y con eso se rige nuestra práctica médica. Entonces, Google sigue siendo un muy buen punto de anclaje para encontrar un montón de información que hace a nuestro quehacer cotidiano. Si uno piensa en términos de investigación, obviamente lo más apropiado es buscar los otros sitios que se mencionaban. PubMed, Cochrane Plus, que es para Iberoamérica, o Cochrane directamente en inglés, y considera, tengan presente el IACS y CIEDO como fuentes alternativas de literatura iberoamericana. El siguiente tema es metaanálisis. Yo hablaba de la escala zoológica de los estudios y decía que el Sapiens Sapiens es el metaanálisis. El metaanálisis en sí mismo no es ni más ni menos que una técnica por la cual yo combino un montón de números y me da un resultado. Eso no lo convierte en algo maravilloso, y de hecho hay metaanálisis de muy mala calidad, y como saben ustedes, no hay peor cosa que un dato erróneo, sobre todo si está disfrazado de que es válido. Y les cuento un ejemplo. La enfermedad de Chagas la conocen todos, ¿verdad? ¿Cuál es la prevalencia de enfermedad de Chagas en Argentina? 10%. Ok. Yo tengo un amigo que trabajaba en el Ministerio de Salud y le llamó la atención ese dato. ¿De dónde venía ese dato? De la Organización Mundial de la Salud. Escribe a la OPS. Le dicen, viene a Washington. Escribe a Washington. ¿De dónde viene ese dato? De un metaanálisis de estudios epidemiológicos de Latinoamérica. Genial. Se consigue el paper. ¿De dónde viene ese dato? De un abstract publicado en un congreso regional de cardiología que informa que la prevalencia de Chagas en los pacientes hospitalizados en el servicio de cardiología de un hospital público de Corrientes era del 10%. Esto es una historia barata. Entonces no hay nada peor que un mal dato presentado de una manera. O sea, teníamos un metaanálisis. Entonces, si hubiera un metaanálisis, nadie lo va a poner en duda. Esa es la lógica que todos sabemos tener. Entonces, el metaanálisis es una técnica. Como toda técnica puede ser utilizada bien o mal. Entonces, ¿de qué va a depender el metaanálisis? Sí, una de las primeras cosas va a depender de la revisión sistemática. ¿Y qué corno es una revisión sistemática? Una revisión sistemática es definir una pregunta de investigación que yo quiero responder y tratar de buscar todas las fuentes posibles que puedan responder esa pregunta. Entonces, vamos a poner el ejemplo en el cual el metaanálisis más se utiliza, que es para hablar de eficacia y seguridad de intervenciones terapéuticas, medicamentos, por ejemplo. Entonces, una revisión sistemática empieza con una búsqueda bibliográfica de estudios. Sin lugar a dudas, lo primero que voy a hacer es buscar en PubMed. ¿Por qué? Porque simplemente sé que ahí se suelen publicar, digamos, la mayor parte de los ensayos controlados
y aleatorizados. Entonces, tengo que definir una buena búsqueda gráfica, siguiendo un poco los principios generales que mencionamos anteriormente, y de ahí me va a dar una serie de resultados. El otro punto que tengo que evaluar, y lo vamos a desarrollar con más detalle luego, es ver la heterogeneidad de los estudios. Entonces, yo puedo hablar de gatos, sabemos que todos los gatos son pardos de noche, pero cuando los empiezo a ver de uno son de diferentes colores y razas. Entonces, con los ensayos clínicos ocurre lo mismo. No todos incluyen los mismos pacientes, a pesar de que sea el mismo medicamento, ¿sí? Supongamos que estamos hablando de corticoides contra placebo, bueno, son todos de corticosteroides, genial, bárbaro. Bueno, pero puede ser que no sean todos los mismos corticoides y puede ser, bueno, unos son de diltisona y otros de metilprednisona. Ah, bueno, yo tengo una fuente de heterogeneidad. Ajá, ok. ¿Y qué más? Bueno, uno se hizo en Suecia con suero, nada más. Bueno, y el otro estudio es internacional. Y el otro se hizo en Filipinas. Y el otro eran todos asiáticos. Y el otro era una mezcla internacional. Ok, fenómeno. Y el seguimiento que tenían, uno 3 meses, el otro 2 años, el otro 15 días, el otro 28. Muy bien, fenómeno. ¿Qué otra cosa más? Bueno, uno fue aleatorizado, el otro no fue aleatorizado. El otro fue ciego, simple ciego, doble ciego, sin ciego, y así. Eso es heterogeneidad. Entonces, yo puedo decir que tengo datos, pero lo único que estoy diciendo es que tengo un conjunto de felinos chiquititos. No estoy diciendo otra cosa. Por lo tanto, la heterogeneidad de los estudios es un tema muy importante. Entonces, revisión sistemática, que no me quede nada importante afuera, o sea, que mi revisión sea sistemática, o sea, miro todo, y según algunos criterios que predefino, tiene que estar todo. Ver si son muy diferentes o no, es decir, puedo comparar el famoso pera con manzanas, ¿sí o no? Y finalmente, lo que se llama la ejecución de un análisis de sensibilidad, que es decir, bueno, yo tengo todo este conjunto de estudios, voy generando algunos resultados, voy analizándolos según algunas características. Entonces digo, bueno, si yo analizo todo el conjunto de los estudios, me da un resultado. Si saco algunos estudios y dejo otros, me da otro resultado. Y así sucesivamente. Entonces lo que voy construyendo son diferentes escenarios. ¿Cuál es la verdad? Bueno, es muy difícil decir cuál es la verdad, incluso en la vida diaria. Simplemente lo que voy mostrando son diferentes perspectivas de todo el análisis. Entonces, insisto, el metaanálisis es una técnica, y que sea un metaanálisis no quiere decir que deba ser tomado como una palabra divina o inobjetable. Entonces, una técnica estadística, y el propósito es combinar hallazgos de estudios independientes. Técnicamente, técnicamente yo puedo analizar cualquier cosa que tenga un número. Cualquier cosa que tenga un número yo lo puedo analizar. Entonces, se van a encontrar con metaanálisis de ensayos clínicos de fármacos. Se van a encontrar metaanálisis de prevalencia. Se van a encontrar con metaanálisis de incidencia. Se van a encontrar con metaanálisis de cualquier cosa. Pero que tenga un número lo puedo metaanalizar. Importante es el contexto y las normas de seguridad. ¿Ya te dormiste? Ah, sí, todo lo demás. Ahora, ¿qué información aporta? Bueno, seguro que yo esté metaanalizando, y acá están un poco los tópicos habituales que uno metaanaliza. Eficacia, efectividad, seguridad, prevalencia e incidencia. Nosotros hace poco, hace unos meses, con el grupo de Economía de Salud de CENIC, hicimos un metaanálisis de estudios observacionales en Latinoamérica de un tema cardiovascular. Bueno, el resultado de eso, ¿qué fue? Fue la prevalencia, la prevalencia de determinada característica procedimiento en los estudios en 27 cortes de Latinoamérica. Y aparte vimos el seguimiento y reportamos la incidencia. Pero también podríamos haber hecho un metaanálisis con esos mismos datos sobre si les va mejor con cirugía o con el otro procedimiento. Y entonces ahí yo estoy reportando eficacia. Y también podría comparar la seguridad. ¿Sí? Entonces también podría metaanalizar, ¿tiene efectos adversos? ¿No tiene efectos adversos? ¿A quién le va mejor? Y cuando les va mal, ¿qué es lo que les ocurre? O sea, yo puedo hacer un montón de cosas, incluso con el mismo grupo de datos. En cuanto a la metodología, vuelvo a lo mismo, parece una pavada, pero
Si yo no defino un objetivo preciso, estoy muerto. Y esto es una cosa que recurrentemente pasa incluso en estudios que tienen mucho dinero atrás, que evidentemente uno observa que, digamos, no es que hubo mala voluntad, pero se confundieron. Una vez que uno arranca y se confunde, no hay vuelta atrás, no se puede empachar. Entonces, lo primero que uno tiene que invertir para hacer un metaanálisis es mucho tiempo pensando qué es lo que va a hacer. Digo, en Argentina casi todos investigamos pro bono, o sea, de onda, porque no nos gusta juntar estampillas, y ese es el, digamos, entretenimiento que tenemos. Pero si vamos a pedirle fondos a alguien, también es peor. Entonces, o es nuestro tiempo y el de nuestros colegas o amigos, como decíamos con Ana, algunos en general se juntan con los amigos, es un trabajito, porque le gusta, porque tiene entusiasmo, pero bueno, a veces uno puede conseguir que alguien lo financie, entonces en ese caso ya estamos también dilapidando no solamente tiempo, sino dinero. Entonces primero tengo que pensar, tengo que definir muy bien, y en ese proceso a veces uno se entusiasma con una idea y después ve los trabajos y parece que no va, o cuando hace la búsqueda gráfica se da cuenta que ya hay 33 millones de personas que ya lo hicieron, entonces como que tal vez no tiene mucho sentido ir por eso. En general ninguno tenemos ideas originales, suele ser así, pero bueno, tal vez alguno lo sacuden y tenga una idea original, entonces bueno, pensarla, ¿sí? Madurarla, darle forma, decir bueno, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Qué estudios voy a buscar? ¿Dónde los voy a buscar? Les cuento el ejemplo de lo nuestro, porque nosotros no fuimos a buscar en PubMed, nosotros fuimos a buscar la literatura más gris del universo, que son los abstracts de los congresos. Entonces, la información de Latinoamérica, por ejemplo, la información de Latinoamérica, que se llama Real Life, o sea, la verdad, es lo que reportan tipos como todos nosotros, cuando hacen un trabajo y lo presentan en un congreso. Esa es la verdad, no el ensayo clínico multicéntrico. La verdad es eso. Entonces, si vos querés saber qué pasa en la calle, epidemiológicamente, mira los abstracts. Ahora, si los ensayos clínicos, como le dije antes, no eran todos iguales, imagínense los abstracts. Bueno, entonces, ahí hay cosas que uno puede hacer y cosas que no puede hacer. O sea, tengo límites. Pero bueno, entonces, uno puede pensar, puede ver y puede encontrar caminos interesantes para generar ciencia. Identificamos estudios de interés para la revisión sistemática. Entonces, tengo que definir una estrategia de búsqueda. Nosotros definimos una estrategia de búsqueda. ¿Dónde nos va a buscar? En papel y ahí no nos vamos a encontrar lo que queremos. ¿Dónde hay que buscarla? En los congresos. Bueno, revisemos los últimos 5 años de los congresos de cardiología y cardiología intervencionista. Les cuento lo que hago yo. Lo que no hago en el fondo. Entonces definimos una estrategia de búsqueda, ¿sí? Y definimos criterios de inclusión y exclusión. Entonces dijimos, bueno, no vamos a buscar cualquier trabajo, ¿sí? Primero buscamos cualquier trabajo, pero después dijimos, bueno, nos vamos a quedar con estos. ¿Y qué eran estos? Bueno, eran trabajos que tenían determinada cantidad de pacientes y que reportaban determinadas cosas. Porque si no reportaban lo que nosotros necesitábamos saber, no tenía sentido, digamos, incluir ese trabajo en análisis. Parece una pavada, pero en la sumatoria de trabajos a veces uno eso no tiene tan claro, hay que predefinirlo. Entonces digo, bueno, junto trabajos que tenían 10 o más pacientes, en la patología de interés, que tuvieran un seguimiento de por lo menos 30 días porque nos interesaba saber eso, que tuvieran reportada la mortalidad, que tuvieran reportada las complicaciones, que tuvieran reportada la edad, cómo eran los pacientes, o sea, características clínicas. Entonces, criterios de inclusión y exclusión y calidad de estudios seleccionados. Y acá hay un tema que, si ustedes buscan sistemas de evaluación de estudios para metaanálisis, se van a encontrar con chiquicientos mil sistemas de calificación diferentes. Yo acá les puse este nombre, que es, digamos, lo que uno no puede no saber, que es el sistema Gray. El sistema Gray es tal vez uno de los sistemas más utilizados para categorizar la calidad de los estudios. Básicamente lo que intenta es ver la calidad metodológica de cada uno de los estudios individuales. Tiene el delicioso encanto que funciona muy bien con la investigación publicada en PubMed, pero para lo que es literatura gris, como por ejemplo si uno busca abstracts,
que si uno piensa en Latinoamérica buscaría eso, no hay ninguna, o sea, el GRED no sirve y no hay ninguna, digamos, ningún sistema de calificación para ver eso en particular. Pero GRED es, digamos, el sistema que hay que tener en cuenta. Lo que decía antes, identificar los datos de los estudios. Entonces, lo que me tengo que armar, ¿vieron cuando uno junta pacientes para hacer un trabajo, para presentar un abstract? No sé si lo han hecho alguna vez. Bueno, vos tenés una fichita, ¿no?, donde decís, bueno, sexo, edad, antecedentes, y va anotando todas las cosas que le interesan. Bueno, cuando haces un metaanálisis, tenés que tener lo mismo. Tenés que tener predefinido qué es lo que vas a buscar. Entonces, yo voy a buscar la edad, la gravedad, el seguimiento, la mortalidad, ¿sí?, o lo que fuera. Pero lo tengo que tener predefinido porque esos son los datos sobre los cuales voy a trabajar. O sea, la planilla de los pacientes para el ensayo para la estadística del hospital, el equivalente es la planilla de revisión de datos demostrados. Y después tengo que aplicar la técnica de análisis más adecuada, que ahora vamos a ir. Entonces, uno de los temas más importantes tiene que ver con la heterogeneidad y con esto que se llama sesgo de publicación, que hace referencia a la variabilidad de los resultados y de los estudios y su publicación. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo, supongamos, esto se da mucho en los ensayos de medicamentos, si yo soy una compañía farmacéutica y me patiné $2.300.000, hice un ensayo multicéntrico de, no sé, un medicamento que cura la caída del pelo, supongamos, y el estudio me da negativo, ¿cuál es la probabilidad de que yo, que puse la guita, lo quiera publicar? Muy baja. Supongamos que yo soy muy honesto como compañía farmacéutica y la publico. Perdón, la presento para publicar. ¿Cuál es la probabilidad de que eso aparezca en el Lancet? Y en el New England, poco menos. Y en el Journal Medical la llama, un poquito más. Y tal vez, ¿dónde lo puedo llegar a publicar? Y en la revista pakistaní de alopecia. Bueno, eso se llama sesgo de publicación. Entonces, la revista pakistaní de la alopecia no está en PubMed. Si yo hice un metaanálisis de medicamentos para la alopecia en PubMed, me va a faltar un trabajo, que tal vez es muy importante. Entonces, el sesgo de publicación es algo que existe. No hay forma de lidiar efectivamente contra eso. O sea, ningún método sirve que, bueno, listo, yo tengo esto y es la panacea, con esto resuelvo todo. Como tampoco existe la mejor forma o la forma infalible de diagnosticar cualquier cosa, ¿sí? Todos los métodos diagnósticos que tenemos tienen aciertos y desaciertos. Proporcionales, ¿no? Bueno, en el caso de las técnicas de evaluación de sesgos y de heterogeneidad ocurre lo mismo. Pero una forma es usar esto que se llama funnel plot. ¿Sí? Funnel plot es el nombre. El funnel plot lo que hace es relaciona, por un lado, lo que se llama el tamaño del efecto, ¿sí?, medido por una unidad que es el odds ratio, o sea que es una medida de asociación. Es decir, hay mucho efecto o poco efecto, supongamos una intervención terapéutica, y por el otro lado lo que mide es la cantidad de pacientes incluida en los estudios. Entonces relaciona esas dos medidas. ¿Por qué? Porque los estudios pequeños pueden tener, o sea, con poco N, con poco número de pacientes, pueden tener mucha variabilidad de los resultados respecto a los estudios más grandes. Entonces, básicamente lo que hace el funnel plot puede comparar otras dimensiones, pero esto es, digamos, lo más habitual. Lo que hace es ver cómo se distribuyen los estudios en torno a este valor medio que es, digamos, lo que se llama equivalencia terapéutica. Entonces, si yo tengo algo que está muy disperso a ojo, ¿sí?, esto se llama oculométrico, me da que está con sesgo. Y si está en torno al medio, me da sin sesgo. Pero hay una forma estadística de usarlo, que es un test estadístico que se llama test de Egger, que, digamos, lo que hace es toma un poco más en cuenta cuál es el aporte para desviar o no de los estudios más pequeños. Entonces lo puedo hacer ojito, que es lo que habitualmente se hace, pero un buen metaanálisis tiene que tener reportado esto.
tiene que tener EGA. Entonces, eso en materia y métodos hay que buscar. Que ese es otro tema. Uno en general lee la introducción, a veces mucha gente salta directamente a la discusión, digo, los que no solamente leen el APA, ¿no? O sea, uno le agarra un paper, lee las dos puntas y en el medio nadie lee nada. Bueno, uno de los lugares donde hay que hacer pie siempre es en la parte de materia y métodos. Probablemente se van a encontrar con 7.000 millones de nombres compuestos, Lemmer, G, Show, todos los nombres de estadísticos no saben un poco de qué le hablan. Pero en el medio hay información muy útil que uno le puede hacer entender si te sirve o no te sirve, por ejemplo los criterios de inclusión, algunas cosas que hicieron, entonces hay que mirar. En el caso de los meta-análisis hay que ver que tenga un test de Eger para ver sesgo de publicación. El funnel plot lo publican todos en el paper principal y si no en los suplementos, en la información suplementaria, pero hay que ver el test de Eger. ¿Cómo se presentan los resultados del meta-análisis? Bueno, con esto, ¿sí? Con este esquema que se llama que se llama forest plot, ¿sí? Básicamente el forest plot lo que hace es presenta el resultado de cada uno de los estudios. Cada uno de estos es una línea de un estudio, ¿sí? Y acá, por ejemplo, es un metaanálisis de betabloqueantes contra control, o sea, puede ser no tratamiento u otro tratamiento, no importa, un fármaco contra tratamiento estándar o placebo. Entonces el primer estudio dice que la tasa de eventos, ¿sí? O el resultado clínico, yo estoy midiendo en los pacientes con el tratamiento da un número y con los que tienen control da otro número, ¿sí? Eso, digamos, me permite a mí calcular, es una proporción, un riesgo relativo, un odds ratio, lo que sea, y eso es lo que se grafica en el forest plot. El punto es lo que se llama la medida de tendencia central o la medición de efecto puntual, que puede ser el riesgo relativo o el odds ratio, y la barra horizontal es el intervalo de confianza del 95%, ¿sí? O sea, lo que llaman una medida de dispersión. Casi todos los metaanálisis tienen. Acá abajo, yo lamento que no se vea tan bien, hay algunas medidas que hablan de este otro parámetro, que es la heterogeneidad. Entonces, por un lado tenemos el sesgo de publicación y por otro lado tenemos todo este tema que yo les decía, que los estudios no son iguales específicamente. Entonces, hay formas de evaluar si hay heterogeneidad o no. Uno de los primeros sistemas que usted se puede encontrar que esté reportado en casi todos los metaanálisis es esto, lo que llama el Q-test o estadístico Q. Eso es un chi cuadrado, o sea, es una técnica de análisis muy poco sensible, y lo que más se utiliza hoy día es el test de I cuadrado. Como decía antes, ningún método es infalible que me diga, sí, mira, 100% no hay heterogeneidad, estás re seguro, quédate tranquilo. Siempre hay cosas que implican heterogeneidad entre diferentes estudios. El I cuadrado lo que tiene de interesante es que tiene un porcentaje y así, por convención, se dice que si es del 25% menos es baja, si es alrededor del 50% la heterogeneidad es moderada y si es del 75% más es alta. ¿Y por qué me importa saber la heterogeneidad? Para elegir la técnica estadística apropiada. Entonces, cuando yo detecto que tiene heterogeneidad por algún test, ya sea I cuadrado, si es del 50% en adelante, yo hay dos técnicas de metaanálisis que puedo hacer. O sea, cuando yo le pido a la computadora, uno lo puede hacer a mano, ¿no? Yo hice el ejercicio de hacerlo a mano en mi maestría, un aburrimiento final, pero sobre todo ahora uno carga y solo son el resultado. Yo le puedo pedir al estudio que analice la combinación de resultados usando lo que se llama un modelo de efectos fijos o un modelo de efectos aleatorios. ¿Y en qué difieren esto? Esto también hay que buscarlo en material de métodos o cuando presentan los resultados. Entonces, efectos fijos asume que el tamaño del efecto, o sea, si el efecto es mucho o poco de la intervención terapéutica, por ejemplo, es similar en todos los estudios. Entonces, por lo tanto, si hay alguna variación, o si hubiera alguna variación, como me dijo el test de heterogeneidad, eso en realidad, digamos, tiene que ver con el azar y
digamos, no importa de alguna manera, porque bueno, es producto del azar. Hacer metaanálisis de efectos fijos hoy día prácticamente se hace, pero no es digamos, el resultado importante, ¿sí? El resultado importante y metodológicamente más adecuado es el de efectos aleatorios. ¿Por qué? Porque lo que hace es tener en cuenta, o sea, asume que estas variaciones que pueda haber entre los diferentes estudios no son producto del azar, sino que realmente tienen que ver con las características diferenciales de los pacientes. ¿Y en qué me influye eso? En que el resultado que va a dar es diferente, porque uno es menos, digamos, estricto de cómo analiza los resultados y el otro es mucho más estricto. Entonces, habitualmente los resultados, el odds ratio que me da el acumulado de datos de un metaanálisis suele ser menor, de menor impacto con el de efectos aleatorios. Es un test mucho más conservador, es más restrictivo, ¿sí? Me cuida más el resultado. Por lo tanto, la verdad es que hoy día de buena práctica es que el resultado está reportado como efectos aleatorios. Hay otra forma más de evaluar datos en un metaanálisis que se llama metaregresión. Yo voy a hablar de la regresión logística, la regresión multivariable una vez. Básicamente, digamos, son técnicas en las cuales yo, por ejemplo, puedo evaluar dos variables y sacar una conclusión. Entonces puedo tener pacientes que toman café, pacientes que no toman café y ver cuál es la tasa de infarto. ¿Sí? Esa es digamos, la forma más simple de análisis. Pero supongamos que a mí eso no me basta para decir que el café es un factor de riesgo para infarto, entonces voy a ser un poco más elegante y voy a incluir un montón de variables, 100 variables posibles. Cuando yo analizo esas 100 variables, lo que me voy a encontrar es con una chorrera de resultados que van a condicionar o no el resultado de esa asociación entre café e infarto. Entonces, no va a ser lo mismo si son mujeres jóvenes que hombres jóvenes, no va a ser lo mismo si fuman o no fuman, si tuvieron infarto o no tuvieron infarto. O sea, siempre en esas columnas, con café, sin café, el resultado de infarto, pero yo empiezo a mezclar los resultados de esas otras variables. Ese tipo de análisis uno lo puede hacer correr estadísticamente y tener lo que se llama una regresión logística. Lo que hace es combina todos estos efectos y lo que me permite a mí identificar es qué relación independiente del azar existe entre una variable y otra. Eso es lo que nos ha permitido saber, por ejemplo, que tener colesterol alto es un factor de riesgo para tener infarto, que la hipertensión es un factor de riesgo para, ahora voy a hablar de expresión, factor de riesgo independiente para accidente cerebrovascular, factor de riesgo independiente para desarrollar cáncer, factor de riesgo. Bueno, esa expresión surge de este tipo de análisis. Como son datos, yo también los puedo aplicar un metaanálisis, porque el metaanálisis también son datos que vienen de otro lado. Entonces puedo hacer esta cosa que se llama metaregresión. Y me puede servir para hacer manejar la heterogeneidad si yo tengo datos que me puedan explicar por qué los estudios varían entre sí, o lo que puedo hacer es identificar el efecto de variables clínicas. Acá les pongo un ejemplo, tengo dos ejemplos rápidos de metaanálisis. Esto es un metaanálisis de omalizumab para el tratamiento de la urticaria espontánea crónica, ¿sí? Hicieron un metaanálisis para evaluar la eficacia y seguridad de este medicamento en esta patología. Por lo tanto, lo que fueron a hacer es buscar ensayos clínicos aleatorizados, porque todos sabemos que la mejor forma de saber cómo se comporta un fármaco respecto a su eficacia son los ensayos clínicos aleatorizados. Entonces, lo que hicieron fue encontraron 200 artículos, buscaron 3 o 4 bases de datos, buscaron en Cochrane, buscaron en una variante Cochrane que se llama Central, buscaron en PubMed, se encontraron con 200 artículos. Aparte, por otra vía, por ejemplo Google pudo haber sido, se encontraron que había 2 estudios más, ¿sí? Que eran así, que no estaban dentro de PubMed y estos buscadores, y los incluyeron y tuvieron en total 202.
Lo que tienen acá a la derecha son la cantidad de registros o sea, de estudios que excluyeron del análisis simplemente mirando el título y el abstract. ¿Y por qué lo sacaron? Porque no contenían las cosas que ellos habían predefinido que tenían que buscar. Entonces, 79 estudios no tenían una relación directa entre la eficacia y la seguridad de omalizumab con la urticaria crónica. 28 artículos no reportaban datos clínicos relevantes, y así sucesivamente. Entonces, de 202 les quedaron 12, y esos 12 cumplían los criterios de elegibilidad, esos criterios de inclusión y exclusión que yo les decía antes. Sin embargo, de esos sacaron 5. ¿Por qué? Porque cuando leyeron el paper completo, digo, o sea, no es que se leyeron 202 papers completos, ¿entienden? Se leyeron 12 papers. Cuando leyeron 12 papers completos, se dieron cuenta que había 5 que no tenían un grupo control. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de eficacia y seguridad si no tenés un grupo control? ¿Sí? O sea, ¿contra qué me está diciendo que mejor o peor, o bueno o malo? Entonces le quedaron 7. Y el metaanálisis lo hicieron sobre 7. Esto se llama gráfico de Consort, que es un grupo de expertos que hizo este gráfico. Si el metaanálisis no tiene este gráfico, es choto. Puedo decir choto, esta hora es choto. Es un metaanálisis. Va a quedar en internet. Va a quedar en internet. Ah, es una teleconferencia. Bueno. Sacarle la palabra. Mi nombre es Roberto Gilio, ¿cómo estás? Bueno, la otra cosa que tiene que tener el metaanálisis son las características de los pacientes. Este metaanálisis que les estoy mostrando no tiene las características de los pacientes. Acá lo que cuenta es cómo son los estudios, cuáles eran los acrónimos, el nombre propio de los estudios, cuáles eran las dosis de omalizumab utilizados, y los eventos, cuánto duraban los tratamientos, pero no me dice quiénes eran los pacientes. Les tengo que creer. ¿Sí? No me lo dice. Ni siquiera en los datos suplementarios. Bueno, eso le resta puntos a la calidad del metaanálisis. No es mortal, o sea, no es un pecado capital, pero no está bueno. ¿Qué es esto? Esto es evaluación de calidad de los estudios. Acá son un sistema diferente al GRE. Acá están listados los 7 estudios y acá lo que analiza son algunas características. Por ejemplo, leo de acá. Digamos, la asignación de los tratamientos, ¿fue aleatorizada o no aleatorizada? Y este sistemita le da una clave de colores, si fue aleatorizado o no fue aleatorizado, si tiene ese sesgo o no tiene ese sesgo. Entonces, esto no da un resultado numérico, simplemente lo que te da es una, digamos, te estructura como para decir, bueno, mira, estos estudios tienen tales problemas y tales otros problemas. Entonces, a la hora de escribir los resultados e interpretarlos, yo ya sé que tengo que poner algunas limitaciones. Esto otro que está acá no es ni más ni menos que el forest plot, ¿sí? O sea, para evaluar sesgo de publicación. Los forest plot habitualmente se publican en estas 2 líneas, un tema metodológico. Si casi todo está dentro de las 2 líneas está bien, y después hicieron un test de Egger, que estaba escrito acá abajo, ¿sí? Hicieron un test de Egger y, digamos, tal cual nos dicen los ojitos, que parece que está todo concentrado, no hay, digamos, no hay sesgo de publicación. Y después viene la chorrera de resultados que uno ve en las tablas de los metaanálisis. Esto es interesante porque lo que reporta es, digamos, cada uno de los estudios, acá divide en subgrupos, ¿sí? O sea, diferentes cosas, son diferentes subgrupos de dosis. Entonces analiza por separado el análisis combinado de los estudios para esta dosis, esta otra dosis, esta otra dosis, esta otra dosis, esta otra dosis. Fíjense que no en todos los análisis de dosis está la misma cantidad de resultados. Por lo tanto, como yo estoy incluyendo menos pacientes o más pacientes, el poder de las conclusiones va a ser diferente. ¿Sí? Como toda la vida, el tamaño importa y el tamaño de la muestra que yo analizo importa mucho. ¿Qué tengo al final? Al final tengo lo que se llama pool análisis, o sea, el análisis en conjunto. Y lo que me da es un cuadradito, ¿sí? Prácticamente no tiene dispersión, me da un resultado, y acá todo este chorreo de datos me da, acá hay un número que yo les cuento que es un I cuadrado y dice 26%. Entonces hicieron el test de heterogeneidad. Con lo cual, digamos,
no tengo sesgo de publicación, la heterogeneidad es baja, a priori digo, los resultados que yo vaya a leer y las conclusiones que me cuentan, la verdad que son para rescatar. Escribieron su metodología, no me contaron cómo son los pacientes, en eso fallaron, pero hasta ahora digamos que van bien. Se pueden aplicar otras técnicas más, bueno, pues un detallecito. Entonces, en definitiva, digamos, en este metaanálisis, por ejemplo, siguieron todos los pasos. El último ejemplo que les muestro es cómo yo puedo utilizar los datos de una revisión sistemática de un metaanálisis para hacer esto que les decía metaregresión, que es combinar datos. Entonces, por ejemplo, yo lo que puedo caracterizar es como, digamos, un solo tipo, tal vez no puedes juntar un montón de pacientes para hacer el estudio. El metaanálisis te permite juntar información de muchos pacientes y sacar conclusiones. Entonces, lo que hicieron básicamente es, en un periodo de tiempo, buscaron estudios en los cuales se establecía la relación, por ejemplo, entre valores circulantes del factor insulino 1 y la mortalidad de la población general. ¿Sí? Ellos directamente usaron random effects. ¿Sí? Directamente fueron a eso, se fueron al nivel más sensible, pero más restrictivo de análisis. Y juntaron 14.900 pacientes. Hicieron el gráfico de Consort. Acá sí presentan las características de los estudios y cómo eran los pacientes. ¿Sí? Cuenta todo eso. Entonces, en la información suplementaria cuenta mucha más información. Por lo tanto, si yo quiero elaborar los datos primarios, que muchas veces me sirven para estudiar o para investigar, los puedo dar. Van presentando los resultados. En este caso presentan todos los resultados en tabla. Cuentan los mismos resultados que ustedes vieron en el gráfico de Forest Plot, pero lo cuentan numéricamente, hacen el cálculo de heterogeneidad y finalmente van a esto. Esto es lo que les quería mostrar. Lo que pudieron hacer acá es, como todos los estudios que metaanalizaron tenían los valores del IGF-1 y todos los estudios que realizaban medían la probabilidad de tener mortalidad por todas las causas, lo que pudieron construir fue esto, una curva de relación entre valores plasmáticos de esta sustancia y la mortalidad. Este es un ejemplo de algo que tal vez no es la especialidad de ustedes, pero se hace con cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, la metaregresión permite justamente decir cosas como que tener LDL y colesterol de 70 o menos se asocia con el menor riesgo cardiovascular posible, o sea, la menor probabilidad de tener muerte cardiovascular infante. Por ejemplo, se hace a partir de datos como ese. Y acá